Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Lo que ha pasado en las últimas horas aquí en la capital de nuestro país. Mucha atención a esta información. Han ejecutado a 2 jóvenes en el sector de la colonia Cerro Grande, zona 2. Repetimos, han ejecutado a 2 jóvenes en la zona 2 de la colonia Cerro Grande, salida al departamento de Olancho. Uno de los cuerpos ha quedado dentro de un vehículo y otro ha quedado en la parte de afuera, es decir, a poca distancia de un barranco. Este hecho, este doble crimen, deja al descubierto la inseguridad que se vive en la capital de nuestro país y en otras ciudades donde han incrementado los índices de homicidios y asesinatos. Veamos a continuación los detalles a través de la patrulla TN5 de la capital, donde resaltamos también la captura de 3 presuntos integrantes de la pandilla 18. Veamos a continuación los detalles. 2 jóvenes fueron asesinados la noche del jueves en el sector 2 de la colonia Cerro Grande, en Tegucigalpa, específicamente en una de las calles más solitarias de la zona, considerada por algunos vecinos como un sector invadido en los últimos años. El hecho se registró alrededor de las 9 de la noche, cuando residentes del lugar se preparaban para descansar y fueron alertados por múltiples detonaciones de armas de fuego. Uno de los cuerpos quedó dentro del vehículo en el que se conducían las víctimas, mientras que el segundo fue encontrado a escasa distancia cerca de un barranco. Hasta el momento se desconocen los móviles del doble crimen, que vuelve a poner en evidencia los niveles de violencia en la capital. A la escena se presentaron equipos de medicina forense, la DPI, la Policía Nacional, para realizar el levantamiento e iniciar las investigaciones correspondientes. Los cuerpos permanecen en calidad de desconocidos en la morgue de la capital. Tras un enfrentamiento armado en la colonia Brisas de Olancho, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en coordinación con Fuerzas Especiales y Unidad de la Policía Nacional, capturaron a 3 presuntos integrantes de la pandilla 18 durante una operación de alto impacto ejecutada en la capital. Según el informe oficial, los sospechosos habrían atacado a equipos policiales para evitar su detención, pero fueron reducidos conforme a protocolo y puesto bajo custodia sin reportar daños colaterales. Entre los detenidos figuran Denis Javier Rodríguez del Cid, alias Black Boy, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal en Comayagüela y presunto coordinador de extorsiones, homicidios y distribución de drogas. Junto a él fueron arrestados Astrid Patricia González Hernández y Johan Boniek González Hernández, quienes supuestamente fungían en mandos intermedios dentro de la organización. Durante el operativo se decomisaron un fusil AR-15, droga y varios teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación. Habitantes de la comunidad de Montaña Palo Verde, en la Venta al Sur, Francisco Morazán, denunciaron que llevan más de 24 horas solicitando ayuda a través del 911 al Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas y otras instituciones de socorro, sin haber recibido asistencia oportuna ante la emergencia que amenaza la zona. Ante la falta de respuesta, los propios pobladores se han organizado para intentar controlar la situación con los recursos que tienen a su alcance y un esfuerzo desesperado por evitar que el fuego alcance y destruya sus viviendas. A la altura del centro comercial Las Hadas, anillo periférico, se registró un accidente que dejó como resultado daños materiales. El carro quedó abandonado en medio de árboles y montes que rodea este centro comercial. Se desconoce si quien dejó abandonado este vehículo resultó herido o fue a buscar ayuda cerca de la zona. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas aquí en la capital. Con usted, Ramón, buenos días. Cinco de la mañana, 47 minutos. Gracias, Tony. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. ¿Qué está pasando en el país? Alta criminalidad. Asesinan a estos jóvenes allá en Comayagüela. Y ahora es que encuentran encostalados también, por supuesto, asesinados en un sector de San Pedro Sula. En la patrulla TN5 nos presenta Orly Martínez la información a continuación. Noticia de impacto.
Noticia de impacto. Apago la luz. Noticia. Bien, muchísimas gracias Ramón Matute, muchísimas gracias a todos los televidentes que se levantan todas las mañanas viendo TN5 Matutino. En efecto, tal como usted lo menciona, ¿qué está pasando en el país con tanta violencia? Y es que ayer fueron encontrados 2 hombres en unas cañeras, pero estos hombres los dejaron amarrados, envueltos en sacos de color rojo y los fueron a tirar a estos populares lugares donde pues prácticamente son cementerios clandestinos. Esto ocurrió en el municipio de Potreríos Cortés, donde lamentablemente fueron encontrados estas 2 personas que ingresaron a medicina forense en calidad de desconocidos, y entiendo que hasta esta hora todavía no han sido retirados por las características del hallazgo. Según lo que ha trascendido en las últimas horas, estos hombres habían sido torturados y luego los partieron prácticamente, los tiraron a estos sacos y los fueron a lanzar a este sector del norte del país. Pero que sea Cristian Cerón quien nos amplíe la noticia. Noticia de impacto. Buenos días. En una zona solitaria del municipio de Potreríos fueron encontradas 2 personas muertas. Debido a que las encontraron encostaladas, fue difícil determinar de quiénes se trataban. Por tales motivos, las investigaciones continúan por parte del personal facultado de Medicina y Ciencias Forenses. Seguidamente nos movilizamos al Boulevard del Norte, a escasos metros del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Precisamente un joven motociclista sufrió una aparatosa caída. Gracias a Dios resultó ileso, aunque por varios minutos estuvo inconsciente. Lo cierto es que un mal cálculo en la curva casi le cuesta la vida. En paralelo, otro hecho cobraba protagonismo. Justamente en el segundo anillo de San Pedro Sula, el conductor de un camión de carga logró salir a tiempo del repentino incendio que devoró su medio de trabajo. Lastimosamente, un desperfecto mecánico ocasionó dicha tragedia. Por su parte, el cuerpo de bomberos llegó rápidamente para atender la incidencia. Para finalizar, en la colonia 7 de abril, ubicada en el municipio de El Progreso, se reportó un cortocircuito en el tendido eléctrico que lastimosamente dejó sin el servicio de energía a varios hogares. Merece la pena mencionar que los bomberos respondieron con inmediatez a la situación y evitar que esta misma se agravara. Hasta aquí el resumen noticioso de la patrulla TN5 en el Valle de Sula, les informó Cristian Cerón. Hasta aquí el resumen de la patrulla del Valle de Sula. Licenciado Ramón Matute, vuelvo a estudios principales. Gracias Orlin. Gustavo Bustillo, patrulla TN5, Ciudad de la Ceiba. Buenos días. Gracias, buenos días, licenciado Ramón Matute, es un placer saludarle a esta hora de la mañana desde la ciudad de Puerto de la Ceiba. En materia de información, a bordo de la patrulla TN5, le presentamos la captura de 2 supuestos distribuidores de droga en la ciudad de Puerto de Tela, además la aprehensión de un menor de edad por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Esto y más se lo presentamos, por supuesto, a continuación en la patrulla TN5 de este día. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la 9 de Honduras y los municipios aledaños. Las autoridades policiales de la UMED número 18 en el municipio de Tela Atlántida, mediante fuertes operativos, informaron de la captura de 2 hombres, a quienes se les supone responsables del delito de tráfico de drogas. Durante la operación se les decomisaron 36 envoltorios conteniendo supuesto polvo blanco cocaína, así como también supuesta marihuana, por lo cual fueron remitidos a los juzgados correspondientes para iniciar su proceso tal y como lo establece la ley. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, durante un operativo, funcionarios policiales de esta ciudad Puerto de la Ceiba informaron que capturaron a un joven originario del municipio de Esparta Atlántida, a quien se le encontró en poder de una arma de fuego tipo pistola y 5 proyectiles sin percutir, por lo cual fue remitido a los juzgados de esta localidad. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5. Las autoridades policiales de la UDED número 1 en esta ciudad Puerto de la Ceiba informaron que mediante una operación
operación policial en la aldea Corozal capturaron a un hombre de 46 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de violencia contra las mujeres. El detenido fue puesto ante la Fiscalía de turno durante las últimas horas para iniciar su proceso tal y como lo establece la ley, informaron las autoridades del orden. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Muy bien, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, por supuesto, desde la ciudad Puerto de la Ceiba, pendiente de información de su interés. Buenos días. Bueno, licenciada Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 2 encostalados se encuentran en una zona de la costa norte. 2 jóvenes son asesinados en Cerro Grande, aquí en la capital de la República. Estamos viendo muertes violentas por todos lados. Estamos viendo también feminicidios que no cesan en el país. El delito del secuestro, una industria que no termina en Honduras. ¿Qué está pasando en el país con esta alta ola de criminalidad? ¿Qué concluye el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Buenos días, licenciada Migdonia Ayestas. Buenos días. Sin duda, la violencia y la criminalidad son parte de lo que vivimos a diario. La gente ha naturalizado la violencia, cree que es parte de lo que debemos hacer y ya muchas veces ni siquiera siente siente el miedo que corresponde. De impacto, sin duda, precisamente porque a diario estamos viendo 6 víctimas de homicidio, más o menos 5 víctimas de eventos de tránsito, un promedio de un suicidio diario, y eso hace que la gente vea que esto no disminuye. La percepción de inseguridad es bastante alta también, precisamente por todos estos hechos. En tema de mujeres estamos viendo el grado de ensañamiento con que le están quitando la vida a una mujer, y eso es grave, porque como ya dije, estamos naturalizando este fenómeno. Esto da cuenta de que los criminales creen que son dueños del territorio y pueden hacer lo que quieran cuando nadie los va a investigar o los va a atrapar. Creen el hecho de que hay debilidad institucional y en este caso cambio de autoridades, y por lo tanto se están organizando, aun cuando ya están dando certeros golpes a la criminalidad, cuando atrapan a los secuestradores, cuando evidencian el microtráfico o el tráfico de droga y capturan responsables. Eso hace que también se den mensajes positivos. Pero el punto es que hemos vivido tanto tiempo con tanta violencia, con tantos delitos, que creen que todavía se puede hacer y seguir haciendo. Eso se vuelve un problema porque son más de 500 las muertes violentas en homicidio. Son 64 las muertes violentas de mujeres y femicidios. Eso se vuelve un problema porque dentro de esto los niños y las niñas están sufriendo ese tipo de violencia. Mientras en el país no se trabaje el tema de la prevención de la violencia, es decir, enseñarle a la gente las formas de convivencia, enseñarle a la gente el no involucramiento en actividades delictivas, enseñarle a la gente que hay valores como el respeto, y la igualdad, los que deben primar para esa convivencia pacífica, no vamos a lograr reducir este fenómeno. No solo con el control, la disuasión o la reacción ante el fenómeno que lo vamos a disminuir. Entonces, sino el trabajar con la gente. Para usted, hay una reorganización del crimen organizado, delincuencia común, y esta reorganización está avivando industrias como el secuestro, como otros delitos que se cometen parte de la criminalidad en el país. El control de las maras y las pandillas, las bandas criminales y las mafias del narcotráfico, cuando las persiguen, atrapan a algunos de sus miembros, se recomponen y no dejan de operar. Entonces eso se vuelve un problema cuando no se
atrapa a los verdaderos responsables, a los autores intelectuales, a los que viven a costa de estos problemas, de este tipo de delitos, como el secuestro, como el homicidio, como el ajuste de cuentas, como el narcotráfico. Y esto se vuelve un problema porque la ciudadanía no denuncia por el miedo que corresponde a que en esos barrios y colonias hay control territorial y que estos grupos delictivos organizados operan sin que se les pueda desarrollar esa investigación y esa sanción que corresponde. Por lo tanto, necesitamos que se desarrollen más acción de parte del Estado o del gobierno para que se pueda mejorar estos índices de violencia y criminalidad. Está porque actuando las reducciones en los últimos tiempos sí. de los homicidios, sin duda, el impacto que corresponde a todos estos delitos hace que la gente siempre siga teniendo miedo, porque cuando vemos gente decapitada, gente embolsada, que son mensajes que se le mandan a otros para decir esto, aquí quien manda soy yo, entonces difícilmente vamos a poder mejorar. Ahora, ya van casi 70 días, creo que más de 70 días de gobierno. Esta reorganización que usted dice, producto también del cambio de autoridades, ¿qué pasa con este cambio de autoridades? ¿Es que no hay una política de seguridad todavía establecida en el Estado? ¿Están fallando las estrategias en materia de seguridad? ¿No hay una idea clara de las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad, licenciada Ayestas? Sin duda, el cambio de autoridades da cuenta de que hay idea clara, están trabajando en estrategias para prevenir la violencia, están trabajando y ya nos hemos reunido, por ejemplo, con las personas que están desarrollando una política integral de seguridad, que es una necesidad urgente en el país, que las organizaciones de la sociedad civil, la academia han pedido a gritos siempre que se establezca una política clara que desarrolle la interinstitucionalidad, porque la seguridad no solo es una tarea de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, sino que de los gobiernos municipales, de las organizaciones de la sociedad civil y de las otras instituciones que debieran trabajar el tema de seguridad pública, porque no solo es disuasión y control, sino que hay que también... Bueno, estamos platicando con la licenciada Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Máxima Casa de Estudios. Póngame, por favor, el cuadro estadístico de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad, este es el Departamento de Estadísticas Policiales. Situación comparativa de casos de homicidios a nivel nacional. Para el 2025, a esta fecha se llevaba 591, pero ya para esta fecha, en el 2026, van 612 homicidios, con un aumento de 21 casos o 21 homicidios en comparación al 2025. Esto significa 6.24% de aumento. Esto es lo que revela la propia Secretaría de Seguridad, reconociendo entonces que ha habido un repunte del 6.24% de homicidios en Honduras, y la comparativa es que en el año 2025 hasta esta fecha iban 591 homicidios y ahora se reportan 612 homicidios. Mientras tanto, el Observatorio de la Violencia habla de un suicidio diario y también de entre 5 y 6 muertes diarias de manera violenta. Estos datos de la Secretaría de Seguridad también los comparten ustedes, licenciada Migdonia Ayestas. Licenciada Ayestas, ¿me escucha? Sí, lo escucho. ¿Estos datos que revela la Secretaría de Seguridad también los comparten ustedes o tienen otros datos ustedes? Sin duda, por eso se decía que el promedio diario es 6, ya ha evidenciado usted 6.24, 6, y que en este momento estamos en este proceso de validación de los datos caso a caso para tener una cifra validada, una cifra única. Y más de 600 muertes violentas en el país
da cuenta de que el tema de homicidios, que es lo que están presentando, es un problema en el país. Okay. Y hay que trabajar y hay que hacer estrategias para reducirla desde el barrio donde operan estos grupos ilícitos hasta el municipio, que muchas veces es tomado como unas rutas para el tráfico de drogas, para el tráfico ilícito de armas, pero también que en ese paso van cometiendo robos, asaltos, hurtos y muchas muertes violentas que afectan a la ciudadanía. Esto es un trabajo que se debe desarrollar interinstitucionalmente para abordarlo desde diferentes facetas, porque ahora, el tema de la violencia y la criminalidad es multicausal y multifacética, porque además no solo es lo que hacen los grupos criminales organizados, sino que también hay muchas muertes violentas que tienen que ver con la forma como nosotros como ciudadanos resolvemos los conflictos, y esto se evidencia en el Observatorio Nacional de la Violencia cuando se establecen los posibles móviles y aparece el tema de las riñas interpersonales, la tenencia de tierra, donde la gente por un trozo de tierra también discute y se mata, y por violencia doméstica, por violencia intrafamiliar, que causan también muertes violentas. Bueno, vea usted, si hacemos una comparativa y porcentualmente hablando, podemos concluir que en el 2025 hasta esta fecha se reportaban 5 muertes violentas. Hoy, 2026, se están reportando 6 muertes violentas. Dice la licenciada Migdonia Ayestas que es por esta reorganización del crimen organizado y delincuencia común, reavivando delitos puntuales, secuestros, extorsión, posicionamiento de territorios, tráfico de drogas. Y todo esto conlleva a ver estas estadísticas que dan escalofrío, que preocupan. Claro, dice la licenciada Migdonia Ayestas, aprovecharon este cambio de gobierno, este cambio de autoridades para reorganizarse en el crimen organizado. Pero desde el Estado también tenemos que exigir ya políticas más certeras contra la criminalidad y contra el crimen organizado, porque reportar un suicidio diario, 6 muertes violentas diarias, masacres también que se han reportado, volver a ver cada mañana encostalados, preocupa. Un minuto le doy, licenciada Migdonia Ayestas, para que concluya, por favor. Sin duda se requiere más investigación criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables, trabajar el tema de la prevención, trabajar el tema de la cultura violenta que hace que haya muchos casos, pero también la cultura patriarcal, donde las mujeres están siendo víctimas precisamente por ese odio, desprecio y producto de las relaciones de poder. Eso es importante avanzarlo para que se pueda reducir la violencia. Solo es trabajando con la conciencia, la sensibilización de la gente para que digan no a la violencia, es como vamos a también reducir la violencia. Control, disuasión, reacción ante el fenómeno, pero también la prevención. Gracias, licenciada Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les presento en el matutino otros titulares de noticias que daremos a conocer durante el noticiero. Alianza de calidad, tradición y entretenimiento llega a la televisión hondureña. Frigidaire, la reconocida marca americana con más de 100 años de trayectoria, se suma a la nueva temporada del Reto del Sabor. Una reconocida marca internacional se suma a uno de los programas más esperados de la televisión hondureña. Se trata de Frigidaire, la marca oficial en la segunda temporada del Reto del Sabor. Frigidaire, la única marca americana del mercado que ofrece una solución completa para el hogar, se integra como aliado estratégico de esta nueva temporada. Durante la competencia, los participantes se atreverán a seguir el legado utilizando los equipos Frigidaire, poniendo a prueba su talento en la cocina. Como juez del Reto del Sabor estamos muy contentos de contar con Frigidaire, la marca oficial dentro de nuestras cocinas que sube el nivel de esta competencia.
La segunda temporada de El Reto del Sabor promete más emoción, creatividad y grandes desafíos. Ahora, de la mano de Frigidaire, con más de 100 años, construyendo un legado de confianza y calidad. Muy pronto viviremos una segunda temporada llena de muchas sorpresas, sabor y grandes momentos. El experto César Quintanilla nos informa esta mañana que la Universidad de Colorado dio a conocer el primer pronóstico de huracanes para la temporada 2026. Además, nos da a conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas. El estado del tiempo es presentado por Óptica Matamoros. La óptica más avanzada de Honduras introduce Chemistry Sun Clip. Convierte cualquier lente graduada en una gafa solar al instante. Disponible en 24 radiantes colores. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les traigo noticias de huracanes. La Universidad de Colorado, que es la experta en huracanes, pues acaba de ofrecer la lista de huracanes, lo que podemos esperar de pronóstico para esta temporada 2026, que está condicionada al fenómeno del Niño. Entonces, por eso, presenta 13 tormentas que se formarían con nombre, de las cuales 6 serían huracanes, y de estos 6, 2 serían categoría máxima en la escala Saffir-Simpson. Y repito, está condicionado al tema del fenómeno del Niño, que precisamente, pues la NOAA en las últimas horas nos sigue enviando gráficos de cómo el fenómeno del Niño está asegurado para este año y que puede ser un súper El Niño. Atentos con eso. Para esta próxima jornada, la masa de aire cálido se mueven sobre nuestra región y en la parte alta también de Norteamérica, y pues va a desencadenar que los termómetros continúen bastante elevados, y precisamente mire esta anomalía de temperaturas en la zona sur de Honduras, parte de El Salvador y Nicaragua, y por eso las temperaturas en el sur van a 41, con sensaciones térmicas mayores. Aquí en el centro a 32, 34 en la región oriental, 33 en la parte norte y 34 en el occidente. A tomarlo en cuenta, por favor. Y el índice ultravioleta, por primera vez en este 2026, se dispara a 15. Lo hemos tenido en 13, ha llegado a máximo de 14, pero para esta jornada de viernes llega a 15, principalmente en los departamentos del Empira y también Intibucá. Así que muy atentos y a tener precauciones. ¿Qué esperamos en cuanto a posibilidad de precipitación? Sí las hay. ¿En qué puntos? Pues vamos a ver el siguiente mapa, y aquí les voy a mostrar específicamente. La humedad se queda en la parte nororiental de nuestro territorio, seco en el sur, centro, occidente. Pero la posibilidad de precipitación ya aparece precisamente en el departamento de Gracias a Dios, parte de Olancho, y se va hacia la zona costera de Colón y un poquito de Atlántida, nada más. Mientras la altura máxima del oleaje llegará a 1.6 en el litoral Caribe y se queda a 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca. A tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Noticias de impacto a esta hora de la mañana, porque transportistas se han tomado un tramo carretero de la CA5 a la altura de Ciguatepec, en el centro del país. Vamos con usted, Omar Valenzuela. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Mire usted, tomada la carretera internacional CA5 a la altura justamente del kilómetro 117, y eso bloquea prácticamente también el paso hacia el desvío de La Esperanza, o sea, carretera a La Esperanza, lo que es de doble impacto prácticamente la toma. Esto es por parte de los transportistas de las rutas urbanas e interurbanas, debido a que ayer tuvieron una cita con el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para negociar un incremento debido al alto costo de los combustibles. Y les dijeron que sí, que en la noche les iban a dar la respuesta positiva, y debido a que no existió esa respuesta, ellos tomaron la decisión de bloquear este paso. Ahora lo que están esperando es negociar prácticamente con las autoridades para poder dar el paso ya, o quitar las unidades del transporte urbano interurbano para negociar el incremento, y esa es la razón. Ojalá que se pongan de acuerdo para que también liberen este eje carretero, que como usted vea ya en pantalla hay carga pesada ya, y esto pues, a medida pasan los minutos se obstruye y bloquea no solamente
los pasos hacia los diferentes municipios o hacia los diferentes sectores, sino que también las diferentes vías en el mismo municipio de Cihuetepeque. Ojalá que se pongan de acuerdo, pero están negociando un incremento debido al alto costo de los combustibles. Repetimos, esto es en la carretera internacional CA5, pero simultáneamente también se bloquea el paso hacia la carretera que de Cihuetepeque conduce a La Esperanza. Esa sería la RN22, esa carretera de que de Cihuetepeque conduce hacia La Esperanza. Repetimos, transporte público, transporte terrestre, en este caso el transporte urbano e interurbano, negociando un incremento debido al alto costo de los combustibles, licenciado. Si tiene más consultas, licenciado, y si no, retorno con usted. Mientras tanto, vamos con más noticias de impacto porque el sector transporte del bus interurbano en la zona atlántica del país amenaza con parar sus unidades si no se practica un ajuste al valor del kilómetro. Están pidiendo 30 centavos de aumento por cada kilómetro recorrido las unidades que prestan el servicio de bus interurbano. Héctor Madrid, vamos con usted. Buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Efectivamente, en esas mismas circunstancias están los transportistas del departamento de Colón, porque ya no soportan el aumento al combustible. Según han denunciado ellos, en los últimos, en lo que va del año, le han aumentado 38 lempiras al galón de combustible y se espera un aumento de 8 lempiras más para la próxima semana. Por lo tanto, ellos están pidiendo que por cada kilómetro recorrido se aumente 30 centavos, afectan un promedio hasta 25, porque esto va a reducir un poco los costos que ellos tienen. Por ejemplo, de Tocó a Trujillo están cobrando, si son 60 kilómetros, cobran 60 lempiras, pero según ellos cuentan, la vuelta que hace un bus no compensa los gastos con lo que los ingresos que ellos reciben. Sin embargo, están diciendo que si no se hace este ajuste o se toma la carretera o paralizan el transporte, los parqueos de los buses y no van a circular. Escuchemos a Papín Romero, quien es el presidente de los transportistas de Colón. Estamos realmente, como les digo, preocupados porque no podemos ya con la flota vehicular con ese costo operativo tan alto. Estamos preocupados realmente. En las últimas 4 semanas llevamos contando de 38 a 40 lempiras y ahorita estamos ya viendo que la tendencia para el día lunes viene ya 8 lempiras más y eso ya pues ya es insoportable, ya no lo podemos aguantar. La única solución viable que le podemos ver es que nos dé un aumento al pasaje del transporte, pues al costo operativo de kilómetros, porque normalmente hemos estado cobrando 1 lempira por kilómetro y realmente es un cobro pírrico, pues o sea, estamos regalando el servicio. ¿Cuánto debería ser? Bueno, nosotros estamos ya analizando y bueno, ojalá con el gobierno lográramos alcanzar por lo menos 1.20, 1.30, o sea, unos 20 centavos de aumento para poder apalear un poco esa situación, que no sabemos a lo que nos enfrentamos ahorita, porque no sabemos con la cuestión de la guerra que hay en Medio Oriente y un aumento, o si sigue el incremento del combustible, tarde o temprano o terminan esos carros parqueados aquí en la terminal o de repente se van a huelga. ¿Y cuál sería la solución mejor, parquearlos o irse a la huelga? Bueno, la mejor solución es que el gobierno se sentará con nosotros y buscar una salida para ver qué podemos sacar sin dañarle el bolsillo al pasajero o al usuario. Es lo que decía el presidente de los transportistas, Papín Romero, sobre este tema de los incrementos al precio del pasaje, y además están esperando que se aumente también unos 40 centavos para los buses que hacen los recorridos en las carreteras de terracería. Hoy tiene una importante reunión con representantes de transporte a nivel regional del Instituto de Transporte de Tocoa y van a tomar determinaciones. Lo más seguro es que la próxima semana haya paro de labores en este departamento de Colón si no se logra este aumento. Es lo que tengo. Vuelvo con el estudio. Buenos días. La noticia positiva es presentada por Banco Cuscatlán. Atrévete a vivir la diferencia. En medio del tráfico y la rutina diaria, hay quienes transforman segundos en inspiración. Elton Espinosa encontró en los machetes y el fuego una forma de sorprender a conductores en cada semáforo en rojo, demostrando que, incluso en el riesgo, la actitud lo es todo. Juego con machete, con antorcha, con pelotitas, con poi, con kendo. Hago varios tipos de malabares. Todos los días corre el riesgo uno en medio de la calle a que un carro lo atropelle, ¿verdad? Porque hay gente que no anda de muy buen humor
quítate de aquí, pues entonces le tiran el carro encima, entonces ¿qué es lo que hago yo? Me voy para un lado y ya estuvo, sé feliz hermano, ¿verdad? No me voy a calentar la cabeza, para mí todos los días son buenos, aunque haga o no haga, pero yo siempre tengo que andar con la buena vibra. Me gusta hacer lo que se llama hacer mímica, mímica es llamar la atención de la gente, por aquí, hacerles así como un par de muecas. Pues. Detrás de cada acto hay disciplina, valentía y el deseo de salir adelante. Para Elton, cada semáforo en rojo no solo es una pausa, sino una oportunidad para ganarse la vida con esfuerzo y una sonrisa que no se apaga. El malabar tiene etapas, tiene numerología, cada truco tiene su nombre, de lo que uno hace, de lo que yo hago. El 3-3, simple, cada truco, son infinidades de trucos. En vez de buscar la forma de aprender algo, pues, agradar a la gente. ¿Verdad? Porque agrado quiere agrado. Si vengo yo y me meto en medio de la calle, comienzo a hacerles un show, algo bonito, comienzo a agradar al público, esto que el otro, ¿verdad? Entonces la gente, llamó la atención de la gente. Porque a veces juzgamos sin conocer la historia detrás del esfuerzo, pero en cada semáforo hay una lección de vida. Que el trabajo digno nunca sea invisible y que aprendamos a ver más allá del vidrio, el valor de quien lucha sin rendirse. Esta es la historia de Elton Espinosa para TN5 Matutino, Cristian Cerón. Presentado por Puma Pris. ¿Querés ahorrar combustible? Paga con Puma Pris. Con cada carga ahorrás. Tus puntos son dinero. Úsalos. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Noticia de impacto. Bien, muchísimas gracias compañeros en estudio. Buenos días. Estamos ubicados en el municipio de Villanueva Cortés, específicamente en el sector de Dos Caminos, donde el tráfico vehicular a esta hora de la mañana es bastante lento a raíz de una protesta que mantienen los transportistas de los municipios de Villanueva, y entendemos que también algún sector de los buceros que operan en el municipio de San Manuel Cortés. Pues a raíz de esta protesta, toma de vías públicas, podemos observar la gran cantidad de personas que no han podido movilizarse hacia sus diferentes sectores o centros de trabajo. ¿Cuál es el motivo? Vamos a conocer extra cámara con uno de los transportistas. Caballero, si nos explica a raíz de qué viene la toma. El alza de los combustibles que ya no soportamos, ya solo trabajamos para lo que es el combustible ya prácticamente. Entonces, si queremos subirle que el gobierno los escuche y queremos, pues, si hay aumento de la tarifa, pues, del cobro, entonces... ¿Es insostenible la situación ya? No, ya no se puede trabajar, ya no... Me imagino que nosotros salimos a las 4 de la mañana a trabajar, entramos a las 8 de la noche y no nos queda casi nada, pues. No nos está quedando casi nada, entonces, por eso estamos... Es una protesta pasiva. Estamos dejando pasar carros particulares, ambulancias, solo que es el rubro de transporte que estamos parando. ¿Todo el rubro de transporte están parando? Todo el rubro de transporte, sea contratado, lo que sea, pero con tal de transporte pues estamos parando, ¿no? Ahora, ¿a cuánto aspiran ustedes el incremento? No sé, ahí queda a disposición de las autoridades y pues a lo que se venga, pero sí queremos que haya aumento. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que está pasando en la carretera CA5 a la altura del municipio de Villanueva, en Dos Caminos, específicamente donde se desarrolla esta toma por parte de los transportistas que no están dejando avanzar ni siquiera a los buses que hacen viajes contratados. Es decir, en general están deteniendo a todos los que pasan por este sector. Es lo que les puedo informar a esta hora, licenciado Ramón Matute, con estas imágenes retorno a estudios principales. El Congreso Nacional de la República, la noche de ayer jueves, con el respaldo de 91 diputados, acepta la denuncia de juicio político para 4 funcionarios del Tribunal Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral.
Se trata del consejero del CNE, Marlon Ochoa, y la suplente del mismo ente electoral, Karen Patricia Rodríguez, que ayer mismo interpuso su renuncia a este cargo. Asimismo, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estape. Al momento de la lectura de los nombres de los funcionarios de los entes electorales que serán sometidos a juicio político, la bancada de Libertad y Refundación comenzó con su protesta en el hemiciclo. Inmediatamente el presidente de este poder del Estado les aplicó la sanción de 15 días sin salario por interrumpir sesiones en el Congreso Nacional. Las denuncias contra estos funcionarios establecen ilegalidades que incurrieron los 5 funcionarios electorales y su papel para el entorpecimiento de desarrollo de elecciones primarias y generales en Honduras. Se recogieron denuncias de abogados, hubieron citaciones de informes de personas vinculadas al proceso electoral, también se tomaron segmentos de informes de misiones electorales internacionales para poder presentar la denuncia. Aquí presento a usted, amigo televidente y amiga televidente, el resumen del Congreso Nacional ayer. Se vota con la suspensión del cargo de Marlon Ochoa. Ya no tiene autorización para ingresar al Consejo Nacional Electoral. Con 91 votos de 4 bancadas, el Congreso Nacional comenzó un nuevo proceso de juicio político contra 4 funcionarios electorales denunciados por sus actuaciones contra la Constitución de la República en los comicios 2025. Las solicitudes de juicio político han sido contra el propietario del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, y los magistrados suplentes del TJG, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta. Aquí el debate. De esta manera ustedes ocultan que no tienen los votos para seguir presentando no solamente juicios políticos, sino que es lo que a ustedes se les antoja. Esa cosa no la miramos desde aquí, señor, con todo respeto. De 41 votos, 39 del Partido Liberal son a favor del juicio político. Únicamente 2 no lo son. Hablan de traidores. ¿Qué más traidores que los que aquellos atentaron contra las elecciones? Amenazando la vida de 2 valientes mujeres. La solicitud de juicio político fue presentada por los diputados Sergio Figueroa Velázquez, Marcos Jonathan Laínez y Miguel Edgardo Motiño, con fundamentos en el artículo 205. Al comenzar la lectura de la solicitud de juicio político, los diputados de Libertad y Refundación sacaron silbatos e iniciaron una protesta donde el diputado Tomás Zambrano pidió al secretario Carlos Ledesma tomar nota de quienes obstaculizaban el desarrollo del proceso para aplicarles la suspensión del salario de 15 días recién reglamentada. Esa actitud de ustedes le va a servir a varias escuelas del sistema educativo público. Ya tengo solicitudes. La denuncia fue turnada en una comisión especial integrada por los diputados Tania Pinto, quien la va a presidir, Lizzy Matute Cano como vicepresidenta y Alberto Cruz como secretario, a quienes acompañarán Gilbert Beltrán, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillos. Estas son las 5 personas, aunque, repito, Karen Patricia Rodríguez renunció, presentó su renuncia como magistrada suplente del Consejo Nacional Electoral. Quienes votaron en contra en el Partido Liberal fueron la diputada Hiroshka Elvir y Alejandro Canales. No respaldaron esta vez juicio político contra estos funcionarios electorales. Abogada Tania Pinto, porque tengo también a la abogada Maribel Espinosa con quien vamos a analizar el tema. Pero quiero ir primero con ustedes. ¿Qué va a hacer la comisión? ¿Cuál es el siguiente paso de la comisión especial nombrada ayer que usted preside? Gracias, abogada Tania Pinto. Buenos días. Sí, buenos días, Ramón. Buenos días al pueblo hondureño. Esta comisión que estoy presidiendo, que fue nombrada por 91 votos el día de ayer en el Congreso Nacional, el día de hoy está convocada para reunión a las 9 de la mañana. ¿Qué inicia aquí? Inicia la etapa de investigación y de defensa establecido en el artículo 6 del juicio, de la ley de juicio político. Hoy vamos a analizar la denuncia presentada en contra de los
funcionarios electos en el Congreso Nacional ya establecidos en el juicio político. Vamos a analizar esa denuncia, vamos a tomar las decisiones, se tiene que citar a los denunciados para que puedan presentarse en una audiencia ante la comisión especial y puedan presentar sus argumentos, sus medios de prueba. Yo quiero ser bien empática, Ramón. Aquí se va a trabajar con objetividad. Sí. Aquí se va a trabajar conforme a la ley, conforme a la Constitución. El juicio político es una figura que data de hace más de 100 años. Nosotros en Honduras está establecido en la Constitución de la República, en el 234, también dentro de las atribuciones del Congreso Nacional. Y vamos a trabajar, como le digo, respetando el debido proceso de los denunciados, asegurándoles el derecho de defensa. Ahora, hablan hasta 30 días para presentar un informe, pero creo que la otra semana el Pleno del Congreso conocerá también ya este informe definitivo de ustedes como comisión especial. Será en el término que nosotros estemos como comisión preparados con toda la información, todos los medios de prueba, sí, para poder dar pues un informe al Pleno, que se tiene que presentar al Pleno, y determinar si hay responsabilidad política o no hay responsabilidad política. ¿Cómo interpreta, cómo recibe la comisión la decisión que ha dicho el consejero suspendido Marlon Ochoa, que no atenderá esta citación de juicio político porque él cree que ya fue suspendido de su cargo y que ya está prácticamente destituido porque hay una sentencia anticipada contra él? Bueno, definitivamente debe ser un momento difícil. Es de entender, yo invito, exhorto al ciudadano Marlon Ochoa que se presente, se le va a tratar con respeto, se le va a tratar conforme, le digo, a la Constitución. Aquí no hay prejuzgamiento, aquí no hay prejuicio. Aquí estamos conociendo una denuncia presentada en contra de 4 funcionarios que fueron electos por el Congreso, y aquí vamos a trabajar de la manera más objetiva. Él tiene derecho a presentarse para poder argumentar, para poder defenderse, y a eso es a lo que los exhortamos a los denunciados. Pues nosotros los vamos a recibir para poder conocer su postura y poder actuar de la mejor manera. Bueno, cuando alguien que es solicitado, se le solicita, se le aplique la figura de juicio político, en este caso don Marlon Ochoa, y dice que él no va a asistir, ¿qué pasa aquí? ¿Está admitiendo él lo que el informe o la solicitud que se presentó ante la Cámara, está admitiendo él lo que dice esta solicitud de juicio político? Prácticamente es una aceptación tácita, le podría decir, pero vamos a estudiar todo eso hoy que nos reunamos, ¿verdad? Sí. Pero sí, prácticamente es una aceptación. La renuncia a que un denunciado no quiera asistir, eso no es que para el proceso continúa, ¿verdad? De la manera establecida en la ley de juicio político. Sí. Y vamos a continuar porque hay que llamar testigos, hay que ver los medios de prueba, ¿verdad? Claro. Bueno, gracias, diputada Tania Pinto, muy amable por atendernos. A la orden. Ella es presidenta de esta comisión especial nombrada ayer en el Congreso Nacional para que conozca e investiguen estas solicitudes de juicio político. Abogada Maribel Espinosa, gracias por estar con nosotros en TN5 Matutino esta mañana. Deme su reacción, por favor, sobre estas nuevas solicitudes de juicio político en el Congreso Nacional. Buenos días. Muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días a usted, licenciado Matute, y toda la familia de TN5. En primer lugar, debo señalar que el caso, especialmente contra el consejero Ochoa y el magistrado Morazán, son más que evidentes y no tienen defensa. Lo que está haciendo Marlon Ochoa es preparando todo un escenario para intentar, como lo va a hacer el ex fiscal general, intentar irse a la Corte Interamericana de Justicia
para obtener beneficios económicos. Aun y cuando en el caso de Marlon Ochoa y el abogado Morazán es más que evidente que son sujetos a un juicio político, y lo voy a explicar brevemente. Sí. De conformidad con la ley electoral, ellos no tenían una ausencia justificada, sino todo lo contrario, ausencia injustificada. Y hay una prohibición expresa en la ley electoral que dice que no se puede ausentar de las sesiones. Y también dice claramente el artículo 25 de la ley electoral de Honduras que esa ausencia injustificada no haber obtenido un permiso previo del Pleno para dejar de asistir a las sesiones. Y Marlon Ochoa lo hizo reiteradamente, dejó de asistir y nunca tuvo la autorización del Pleno para dejar de asistir. Él se escudaba diciendo que no iba porque iban a cometer delitos. Esa es una falacia. El hecho de participar en una sesión no significa que va a cometer un delito. Participar en la sesión no es un acto delictuoso. Si la decisión era contraria a la ley, él podía votar en contra y salvar su responsabilidad. Pero hizo todo lo contrario, porque su objetivo era impedir el desarrollo normal de las elecciones. El caso de Marlon Ochoa y de Morazán es indefendible por parte de ellos. No tienen defensa, ninguna. Como tampoco tiene defensa el hecho de que no lo acusaron inmediatamente. ¿Y por qué digo esto? Porque eso sí era flagrancia. Eso sí era muy grave. Porque él con sus actos fueron dolosos, no culposos. Y yo estoy en contra, he leído y rápidamente la denuncia. Hay una denuncia por negligencia. Sí. Este no es un acto de negligencia. Para que haya negligencia tiene que haber culpa. Y aquí lo que hay es dolo. Dolo porque es un deber asistir a las sesiones, es un deber resolver y es una prohibición sentarse. Y él incluyó en esa prohibición, el artículo 25 deja claro que es responsable, ¿verdad?, civil, penal o administrativo. Es independiente del juicio político de estas acciones. Y no solo deben de otorgar ese juicio político, sino que además tienen que acusarlo. Abogada. De lo contrario, licenciado. Sí. De lo contrario, cualquier politiquero en adelante va a boicotear las elecciones en Honduras. Abogada, en situaciones actuales, algunos sectores critican que esto polariza aún más la situación en el país. De la oposición hablan que es un revanchismo político. ¿Tenía que pasar esto así como se está viendo en el Congreso Nacional? ¿El procedimiento es el correcto? ¿Tiene la oportunidad los que se les solicita juicio político de recurrir internamente a defenderse? Porque de eso es lo que ellos debaten, que no se le da oportunidad de defenderse. Claro que se le da la oportunidad desde el momento que se le convoca a una comparecencia. Sí. Y ahí puede presentar sus argumentos. Pero vuelvo y repito, Marlon Ochoa no va a ir porque no tiene defensa. Si él tuviera defensa, iría. Pero él no va a poder probar nunca que sus ausencias fueron justificadas, que sus ausencias temporales fueron aprobadas previamente por el Pleno para asistir. Es que esa es la letra de la ley y no la pueden cambiar. Sí. La ley es bien clara. Si él no tiene una autorización previa para ausentarse de las sesiones, el no asistir le implica responsabilidad. Entonces, para usted... Quiero ir, sí, le escucho.
Miren, es importante lo que voy a decir. Sí. Él se está escudando y tratando de distraernos a todos los hondureños con el tema de Juan Orlando Hernández y que va a venir a postularse. Mire, se lo voy a decir con una palabra un poco grosera, pero clara. Esos son pajas. Aquí Juan Orlando Hernández no puede venirse a postular porque la reelección es ilegal. Bueno, entonces todos Y estos, no vamos a permitir eso. estos argumentos entonces de Marlon Ochoa a su criterio, abogada Maribel Espinosa, son sin fundamentos, no tienen validez. Ya son se más, lo dije al hondureño. son más una Así cortina es. de humo para usted. Así es, son pajas, esa es la palabra, perdone que sea grosera, son pajas. ¿Por qué? Porque esa argumentación no tiene ningún asidero legal. Él no puede demostrar, y yo tengo en mi poder una constancia que le pedí a la secretaria del Consejo Nacional Electoral, Ajá. donde le pregunté si en su momento, cuando era diputada, le pregunté si había una decisión del Pleno autorizando a Marlon Ochoa para dejar de asistir de las sesiones. La secretaria me contestó, no tiene esa autorización. Luego le consulté a quien fungía como presidente en ese momento, que era la consejera Cosette López, si tenía ella conocimiento que había una decisión del Pleno del Consejo Nacional Electoral autorizándole a ausentarse, y su respuesta fue no la tiene. Entonces, si él no tenía autorización legal como le exige el artículo 25 y 24 de la ley electoral para no asistir, él no podía dejar de asistir como lo hizo en reiteradas ocasiones. Okay. Bueno, gracias, abogada Maribel Espinosa. Gracias, muy amable por atendernos siempre. Gracias. Y desde la bancada de Libertad y Refundación, ¿cómo reacciona Antonio Munguía? Vamos con usted. Buenos días, estoy esta mañana con Marco Ramiro Lobo. ¿Cómo reacciona ante esto que ha pasado en el Congreso Nacional? Buenos días. Buenos días. Bueno, mire, realmente es la consolidación de la impunidad, la consolidación de la corrupción en nuestro país. Iniciaron destituyendo al fiscal, renunciaron a la presidenta de la Corte. Ayer prácticamente excluyeron a todos los representantes de Libertad y Refundación de todos los organismos electorales. Prácticamente se ha consolidado una dictadura en nuestro país, porque el Partido Nacional ahora, con la complicidad por supuesto del Partido Liberal, tienen el control total de los organismos electorales en un desequilibrio tremendo que seguramente son actos preparatorios para lo que van a ser las elecciones de 2029, donde ya estamos seguros, nosotros estamos plenamente convencidos que se va a iniciar a fraguar un nuevo fraude electoral, como ocurrió en estas elecciones del año 2025, donde no ganó el Partido Nacional, y el único delito que cometió Marlon Ochoa fue haber dicho la verdad, haber dicho que quien ganó las elecciones fue Salvador Narrala, y eso le pasó factura, en primer lugar, con aquellas personas que no agradecieron al ingeniero Salvador Narrala su participación, y por supuesto que generó molestia dentro del mismo Partido Nacional, puesto que ellos saben que no ganaron las elecciones, que se impusieron de nuevo por la fuerza del fraude, que tenemos un gobierno ilegítimo y que hoy han utilizado esta figura del juicio político, han instrumentalizado el juicio político para consolidar una nueva dictadura en nuestro país, que indudablemente más temprano que tarde nos va a pasar factura a los hondureños, porque han debilitado totalmente el Estado de Derecho, vulnerando instituciones como Ministerio Público, como Corte Suprema de Justicia, y ahora el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, hasta la Comisión de Competitividad se fue anoche, quien presidía esa comisión. Entonces realmente es un abuso, y como ha dicho el mismo Tomás Zambrano, están borrachos de poder, y probablemente hoy amanecieron ya de goma
porque se han emborrachado con el poder, están abusando de lo que el pueblo hondureño justamente ha querido evitar en todos estos años. Muchísimas gracias. Así le damos seguimiento a este tema. Con usted, buenos días. La noticia económica es presentada por Banco Azteca. Descarga la app Banco Azteca. Haz tu primera transacción y participa por un iPhone 17. Toma el control hoy. El Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos PMA advirtieron que la guerra en Medio Oriente está provocando un fuerte impacto en los mercados internacionales, elevando los precios del petróleo, el gas natural y los fertilizantes, situación que terminará encareciendo los alimentos a nivel mundial. En una declaración conjunta, los organismos señalaron que el incremento de costos afectará principalmente a las naciones más vulnerables, especialmente a aquellas economías de bajos recursos que dependen de las importaciones para abastecer su mercado interno. También alertaron que el fenómeno podría profundizar la inseguridad alimentaria en millones de hogares alrededor del mundo. Del Partido Nacional, diputado, ya juicio político para la comisión del Partido Libre y juicio político para Luis Redondo, ¿aplica? Bueno, muchísimas gracias, buenos días, saludos Ramón, al pueblo hondureño que nos ve a través de este importante medio de comunicación del país. Señalar que la noche de ayer fue histórica en el Congreso Nacional de la República, donde se aprobó la eliminación de la Comisión Permanente de la Constitución de la República y de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Esto porque hubo un abuso por parte de quienes usaron esta figura de la Comisión Permanente para suplantar al Pleno del Congreso Nacional, y entre ellos está quien era el que coordinaba el Congreso Nacional y la Junta Directiva de este Congreso, que eran los que se nombraban como parte de la Comisión Permanente del Congreso Nacional las veces que fue puesta en funcionamiento esta Comisión Permanente. No se descarta, el pueblo hondureño está pidiendo que nada de estas acciones queden en la impunidad. Todas estas arbitrariedades que se cometieron, ilegalidades y abuso del poder, el pueblo hondureño está exigiendo que se tiene que revisar la conducta de estos funcionarios que atentaron contra la institucionalidad y el Estado de Derecho en Honduras. Bueno, en el caso del ingeniero Luis Redondo no cabe porque ya no es funcionario. En este caso tendría que actuar el Ministerio Público a través de las denuncias que en su momento fueron interpuestas, y en el caso de los que son diputados actualmente se podría revisar, aplicar esta figura del juicio político que le contempla el artículo 234 de la Constitución de la República. Bueno, muchísimas gracias. Retorno con usted, Ramón. Buenos días. Gracias, María Fernanda. Hasta aquí TN5 Matutino. Que pasen feliz día.